Buenas tardes. Hoy voy a hacer la continuación del video de ayer, de la clase anterior, de los recursos naturales a capital natural. Bueno, hablar de la relación entre la sociedad y la naturaleza es un diálogo ambivalente. ¿Por qué ambivalente? Bueno, a nosotros se puede decir que, en cierto modo, no respetamos lo que es la naturaleza. ¿Por qué? Porque creemos que el ser natural se puede volver a regenerar. Pero no es así, no siempre es así. Por un lado, el ser humano afecta la dinámica e integridad de la naturaleza. Y por el otro lado, su bienestar depende de ella. Algo que llama mucho la atención aquí es, nosotros dañamos a la naturaleza. Ok, sí lo hacemos. Pero nosotros también dependemos de ella. ¿Cómo es eso posible? Bueno, uno de los primeros que nosotros, se puede decir que dependemos muchísimo de lo que es la naturaleza es en la cuestión de los árboles. Árboles, plantas. ¿Por qué? Porque son los primeros en encargados de limpiar lo que es el dióxido de carbono para sacar el nuevo oxígeno. Entonces, de una manera, nosotros en esa parte dependemos muchísimo de lo que son los árboles y las plantas, que son las cuestiones de la naturaleza. Dice que por siglos se consideró que este bienestar eran los recursos naturales que el ser humano empleaba como materia prima o elemento para subsistir. Como el ser biológico es parte de un intercambio continuo entre la atmósfera, la biosfera y la litosfera, además recurre a la naturaleza para obtener materias primas para la satisfacción de sus crecientes necesidades. Aunque se creía en el pasado que la naturaleza nos daba lo que era la materia prima, elementos para subsistir, y bueno, sí, en ciertos modos sí, porque la materia, gracias a la naturaleza nosotros tenemos lo que son las semillas de maíz, o el maíz, verduras, plantas que se pueden comer. Tenemos también, no solamente aparte de cuestiones naturales, también tenemos lo que son los animales, que también en cierto modo nosotros lo usamos para lo que es la comida y todo eso. Entonces todo eso nosotros también de esa manera dependemos de lo que es la naturaleza. Dice aquí también que el recurso natural tiende a desaparecer, pues tiene relación estrecha con los conceptos económicos que lo han llevado al borde del colapso. Para la economía, tradicionalmente, los recursos han sido los mecanismos o medios que favorecen la producción, distribución de los bienes y servicios de que los seres humanos hacen uso. En esta cuestión, económicamente, entra mucho. ¿Por qué? Porque, está bien, la naturaleza nos va a dar lo que son las semillas, los frutos como es naranja, melón, papaya, todos los vegetales que nosotros conocemos. Pero, ¿qué pasa aquí? Quien los trabaja en esta cuestión, pues son personas que están a cargo de esos cultivos. Entonces ellos van a hacer un negocio de venderlo con alguien en las tiendas más grandes. Las tiendas grandes los compran. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros vamos y compramos de vuelta. Entonces técnicamente es parte de la economía de nuestro de nuestro mecanismo para subsistir, más que nada. También aquí menciona que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental define recurso natural como elemento natural susceptible que será aprovechado en beneficio del ser humano. La palabra susceptible es algo, se puede decir, como tipo delicado. ¿Por qué? Porque si nosotros no le damos el buen uso, que en este caso lo usamos para nuestro beneficio, que es el ser humano, pero si desaprovechamos ciertas características, lo que vamos a hacer es que vamos a dañar también. O sea, en cierto punto nos beneficia para nosotros, pero también a la vez dañamos en ciertas cuestiones. Si observas con detenimiento la propia definición, no promueve su conservación. Eso es porque en 1988, cuando se promulgó la LGEPA, la naturaleza era considerada un bien infinito al servicio de la humanidad.
Los recursos naturales se extraían, transformaban y consumían sin considerar dos aspectos fundamentales. El primero, que durante las acciones que se realiza para usar y transformar los recursos se genera desechos que impactan negativamente al ecosistema, pues muchos de ellos no pueden ser incorporados a ciclos naturales, pues vienen a ser elementos extraños, por encontrarse una mezcla diferente a lo normal o por exceder la cantidad incomparable al ecosistema. En esta cuestión, el creer nosotros que la naturaleza es algo infinito es un concepto erróneo. Aunque esta se puede decir al servicio de nosotros, si nosotros no la cuidamos, lo único que vamos a hacer es dañarla. ¿Y cómo la dañamos? Okay. El primer punto se refiere a usar y transformar los recursos. Uno de los recursos que nos daba, más bien dicho, nos da todavía, es la cuestión, por ejemplo, de los árboles. Y como como se puede decir que a la hora de usar y transformar estos recursos, van a generar lo que son desechos. ¿Cómo van a impactar en el ecosistema? Ok. Los árboles, ya lo mencionaba, uso y transformación. ¿Cómo lo usan? Bueno, la madera cuando la sacan, que ya la modifican, ese árbol, se convierte en madera. Esta madera, pues la utilizan para triplais, barrotes, para construcciones de casa o algún muro que tengan que hacer. Pero también lo usamos nosotros para el papel de baño, hojas para escribir. En muchas cosas vamos a usar la cuestión de la madera. Y el desecho que va a generar, bueno, es por ejemplo, como nada más cortan lo que es el tronco, las ramas son las que quedan y eso va a generar un desecho. Entonces se va a considerar un elemento extraño que a lo mejor si alguien pasa con una mala intención, lo que va a hacer ese desecho, que son las ramas que quedaron, pues va a ser fácil tirar un cigarro. Entonces, si es un cigarro prendido, lo que va a poder hacer, pues va a crear un incendio. Y como a lo mejor probablemente esto se encontraba en el lugar donde talaron, y si hay más árboles, eso se va a extender. ¿Y qué vamos a tener después? Un incendio forestal. El segundo punto, y se conforme a los estudios, los científicos lograron una mayor sensibilización ambiental, la denuncia de problemas ambientales que se presentan con mayor frecuencia y la definición de recurso natural tuvo un nuevo matiz, hubo una nueva definición, eso quiere decir. Aquella antigua clasificación de recursos naturales no renovables o agotables, lo que pueden ser productivos, cultivos, regenerados y reutilizados a una escala tal que puede sostener su tasa de consumo. Renovable, existencia que no se agote con su utilización, e inagotables, aquellos que no se extinguen, terminan o gastan con el uso ni con el paso del tiempo. Ok, renovables, quiere decir que a lo mejor no se agota, pues a lo mejor podemos decir, por ejemplo, en el caso del agua, es un recurso renovable, pero también se puede considerar inagotable. Inagotable no, nada más como renovable. ¿Por qué inagotable no? Bueno, me voy a ir al ejemplo de Monterrey. Tuvimos los meses atrás, vimos en televisión cómo fue que se le acabó el agua. Entonces, en cierto modo, si nosotros no cuidamos lo que es el agua, vamos a hacer este recurso que es renovable, inagotable. O sea, no es inagotable, sino que sí lo podemos hacer inagotable, solamente si lo cuidamos como debe ser, pero si no, pues ya no va a ser renovable, sino va a pasar a ser no renovable, o sea que se va a agotar, nos vamos a quedar sin agua, algo que a nuestro pesar requeremos muchísimo. Entonces, hay una diferencia entre ser renovable e inagotables, que se puede regenerar y puede seguir subsistiendo durante muchísimo tiempo. Y no renovables o agotables quiere decir que no se va a regenerar, no va a durar muchísimo tiempo. Entonces, como hay también el caso de lo que es el petróleo, tampoco es un producto renovable
y se puede también agotar en cierto punto. Va a llegar el momento en que ya no les va a dar más petróleo ni nada de eso. Entonces va a ser un producto agotable. Y dice que depende de nosotros qué tan rápido lo extinguimos o lo manejamos para que duren o cambiemos las paradigmas del manejo. Y ya les mencionaba, si nosotros cuidamos como debe ser el agua, la podemos seguir renovando y la podemos hacer igual inagotable. Pero si no lo hacemos y como es falta de educación en estas cuestiones, pues le estamos haciendo hoy en día un recurso no renovable y agotable. Porque al no cuidarla, al lavar los carros con manguera, tirar muchos litros de agua, bañarse, dejar abierta la regadera, si tenemos plantas, las regamos en un horario de calor, vamos a dañar a la planta y vamos también a hacer un desperdicio de agua. Entonces, todo eso es la manera en que nosotros actualmente manejan muchas personas el uso del agua. Entonces, hay que cambiar eso para poder tener ese recurso mucho más tiempo. Se reconoce que cada componente del planeta, incluso el ser humano, contribuye a mantener las necesidades vitales de las diferentes poblaciones a través de las relaciones cíclicas y que los beneficios que el ser humano recibe no solo pueden tener un carácter directo, materias primas, minerales, alimentos o indirectos como los servicios ecológicos, sino también debe considerarse como referencia a corto, mediano y largo plazo. De nosotros depende de cómo vamos a recibir los beneficios que nos dé la naturaleza. Luego tenemos lo que es el impacto ambiental. Sé que por años solo se obtuvo la definición de problemas ambientales, olvidando en ocasiones establecer la causa real de ellos y concebir la naturaleza como solo un recurso. La tendencia actual es diseñar soluciones y anticiparse a los problemas, evitando incluso generarlos. Esto implica un gran compromiso individual, pues cada uno debe ser informado y minimizar los impactos que generan en el medio ambiente. Algo que es bien simple y podemos hacer es, por ejemplo, empezando desde su casa, cuando salen, si compran algo, alguna comida o lo que sea, una bolsa de fritos, una botella de agua, ok, se lo acabaron, no lo tiren. No lo tiren en la calle. Busquen durante todo su camino un bote de basura. Y si no, simple y sencillo, si traen una bolsa o algo, échenselo ahí, guárdelo y tirarlo hasta su casa. ¿Por qué no en la calle? Porque bueno, ya vemos cómo pasa cuando llueve, todo se inunda debido a que hay mucha contaminación de basura. Y hablando de contaminación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente define contaminación como la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico, y define contaminante como toda materia o energía que en cualquiera de esos estados físicos y formas que al incorporarse o actuar de la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural altere o modifique su composición y condición natural. Técnicamente, nosotros los humanos, en cierto punto, somos contaminantes. ¿Por qué? Porque no ayudamos en nada y solamente generamos más contaminación. Un ejemplo también, por ejemplo, los carros, el cual si no los checan como debe ser, genera mucha contaminación sacando del escape y humo negro. Se puede decir que un desequilibrio puede suscitarse por la adición de elementos nuevos al medio o por el exceso o deficiencia de aquellos que normalmente existen. Y ello reproducirá la entropía del sistema. O sea, quiere decir que si nosotros le quitamos, o debido a que hay mayor contaminación y menor lugares naturales, pues vamos a tener un desequilibrio sumamente importante que va a dañar a ciertos puntos y a ciertos lugares, incluyendo personas, animales y todo lo demás. Luego dice que considerar la dinámica de la materia y reconocer que estos cambios de estado y estructuras químicas son importantes, pues en ocasiones las sustancias que viertes
el medio ambiente no es contaminante. Sin embargo, al mezclarse con otras, sí lo es. Entonces se habla de un contaminante secundario. ¿Cómo es contaminante secundario? A lo mejor nada más nosotros tiramos, no lo sé, pues a lo mejor tiramos como que un residuo de comida, pues se puede decir que no es tan contaminado. ¿Por qué? Porque se va a descomponer y se va a ir de vuelta hacia abajo. Pero a lo mejor, en algunos casos, pues va a combinarse con otro producto, entonces va a ser algo muy diferente. Por ejemplo, aquí menciona uno, dijo, el ozono se forma cuando los hidrocarburos y los oxígenos y los óxidos de nitrógeno se combinan con la presencia de luz solar, y los óxidos de nitrógeno se forman cuando se combina con oxígeno en el aire y la lluvia ácida. O sea que lo que va a decir que aquí, que cuando se forma lo que es el dióxido de azufre o los óxidos de nitrógeno, la atmósfera reacciona con el agua. Entonces estos cambios son muy ¿cómo se llama? Complicados en algunas cuestiones. También tenemos como contaminantes atmosféricos. Encontramos compuestos de carbono, azufre, nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas mezclas se integran fácilmente en los principales ciclos biogeoquímicos, algo que ya vimos mucho en clases pasadas. Estos ciclos, si se han de acordar, cómo han de funcionar. Luego tenemos algo que siempre les he mencionado mucho, es la deforestación. A través de la historia, la civilización tras civilización, ha utilizado la madera de los bosques para cubrir, o más bien dicho, para construir barcos, viviendas o como combustible. Pero también ha talado los mismos bosques para abrir espacios para lo que es la agricultura, para ampliar las zonas ganaderas o para lo que es el desarrollo urbano. Ya los he mencionado muchísimo, el gran daño que hacemos al talar demasiados árboles. Entonces, todo esto es lo que nosotros llamamos como deforestación. Dice que la pérdida de superficie forestal se ha acelerado en el mundo dramáticamente en décadas recientes. En nuestro país, el sistema de agricultura nómada o itinerante ha contribuido a la deforestación, y ya que el fuego se inicia para estos propósitos frecuentemente arde fuera de control. A lo mejor, bueno, voy a poner como un ejemplo, no aquí, sino Los Ángeles, California. Hay una zona donde se supone que están muchos árboles, y al iniciar el fuego de ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando una tierra es quemada, lo que va a pasar es que ya no va a haber, no van a hacer nada. Se convierte en una tierra infértil. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, el fuego consumió todo lo que es la madera, y a su vez dañó lo que es la tierra. Entonces, eso es lo que va haciendo parte de lo que es la deforestación. Luego tenemos lo que es el efecto invernadero. Dice, el calor del sol entra en contacto con los gases que están en la tierra, le transfiere energía calórica, ocasionando la convección de estos. Si no tuvieran un estorbo, los gases calientes saldrían muy rápido de la tierra, lo que ocasionaría en su lugar tan frío que no podría haber vida en ella. Bueno, en esta cuestión, estos gases, se puede decir que cuando entran en contacto con otras sustancias, se pueden convertir lo que es en algo como hielo, algo que no va a ser sustentoso para lo que es nuestra vida. Es como decir, en el último planeta, creo que era Plutón, el lugar ahí es muy frío, o sea, es imposible de que pueda haber vida humana ahí o algún tipo de otra vida. Y dice que afortunadamente el vapor del agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono forman en la estratosfera una capa que suele compararse
con la cubierta o techo de un invernadero que sirve como tope para los gases calientes. Así se mantiene la temperatura del planeta con un rango óptimo para lo que es nuestra vida. Entonces, esta capa está formada por esos elementos y nos va a ayudar muchísimo, aunque a lo mejor en cierto modo pues se mantenga lo que es la temperatura normal de lo que es nuestra Tierra, y eso nos beneficia muchísimo a nosotros, aunque en ciertos puntos después nos da como que algo de calor. Y bueno, aquí tenemos esta imagen de lo que son los efectos invernaderos. Sí. Tenemos lo que es algo que va más que nada a conformar parte de esto es, por ejemplo, el calentamiento global, los desastres naturales, el cambio del uso del suelo, alteraciones del ciclo del carbón, el calentamiento global es perturbación de la circulación oceánica, fusión de casquetes polares, cambio climático, abrupto, o sea que haya un ¿cómo se llama? Un drástico como lo que estuvimos viendo estos días. La semana pasada hacía muchísimo frío y luego en estos días empieza a hacer como que calor. Entonces te quedas como que, ¿qué pasa aquí? Bueno, son cambios climáticos muy abruptos en estas cuestiones. En los desastres pues está lo que es las hambrunas, los fallecimientos, pérdidas económicas, pérdida de biodiversidad, entre muchas otras. En cambios del suelo también se encuentra lo que son la quema de combustibles fósiles, la industria, los transportes, la agricultura. Todo esto va a ser lo que son cambio climático, que más que nada conforma parte a lo que es el efecto invernadero. Bueno, y por último, esta actividad que van a hacer ustedes, dice que aquí realizarán una autoevaluación de su entorno, o sea, el entorno en el que ustedes se encuentran en esta ciudad o en el lugar que ustedes quieran, sobre contaminación, deforestación y cambio climático. Y luego, una vez que ya lo hayan hecho, van a escribir en su cuaderno 10 puntos que hablen de cómo van a mejorar o prevenir la contaminación, deforestación y cambio climático. Nada más son 10, no quiero 10 de cada uno, nada más son 10 en general. Ustedes van a ver qué pueden hacer o cómo les gustaría mejorar la cuestión de estos 3 puntos principalmente. Y o si no se puede, alguna otra manera para poder prevenir que no haya tanta contaminación, tanta deforestación de árboles o el deterioro de lo que es el cambio climático. Entonces, esto es todo por hoy. Los veo en la siguiente clase. Que tengan una linda tarde.